vencer el desánimo espiritual? ¿Has escuchado esa palabra? Mira, es una de las maneras más sutiles en las que Satanás ataca al creyente. Un cristiano que está frío, desanimado espiritualmente, y lo peor es que no se da cuenta y cree que está haciendo lo bueno. Sin embargo, su vida espiritual, su vida de comunión se ha apagado, se ha minimizado, y podrías estar tú en esa condición. La palabra del Señor nos cuenta, quiero que escuches bien, por favor, es importante que te quedes para que reconozcas si quizás tú estás dentro de estas características de un creyente que se ha desanimado espiritualmente. El libro de Mateo, capítulo 25, versículo 5, habla de las vírgenes sensatas e insensatas. Dice que 5 de ellas fueron prudentes, sensatas, mantuvieron su lámpara encendida, el aceite suficiente para cuando viniera el novio por su iglesia. Y las otras 5 fueron insensatas, cabecearon, se descuidaron y lo peor, vino el novio y las dejó fuera de la promesa. ¿Tú cómo te encuentras? ¿Estás dentro de las sensatas, manteniendo el fuego del amor por Dios, la pasión de la lectura constante, o has caído, hermana, en un desánimo espiritual? Mateo 24:12 nos dice, el amor de muchos se enfriará. O sea, es bíblico que mucha gente que hoy puedes ver en fuego, haciendo las cosas para Dios, siervos del Señor Todopoderoso, y mañana o con el correr del tiempo ya no los veas más, porque está escrito, no es algo nuevo. El amor de muchos se enfriará. Si tú eres de esas personas que sientes que has perdido la pasión por Dios y la oración se ha vuelto algo pesado, ya no es el deleite que era antes, ya no es ese encuentro con el Señor en oración, sino que leer la palabra lo postergas, el ayunar dices, bueno, será una vez al mes, y orar ya no es tu prioridad, te cuento que estás en un desánimo espiritual, y quiero que a la vez puedas identificarlo de una manera más precisa. Mira, voy a darte 5 características para que tú te veas si es que estás o no estás en un desánimo espiritual. Primero, dejas de orar. Pierdes el hambre espiritual, esa pasión, esa necesidad, ese deseo que tu espíritu quiere, tu alma necesita para buscar a Dios. La oración es como si fuera el oxígeno para nosotros, es como el respirar. Si tú no oras, no puedes ver a Dios, no puedes ser parte del movimiento espiritual que el Padre quiere. Mira, cuando Pedro establecía la iglesia primitiva con los apóstoles, cuando Jesucristo se fue, ellos sabían bien en claro que la oración era sumamente importante. Por eso ellos no podían estar haciendo otras cosas que no fuera orar y buscar a Dios, y buscaron gente idónea que se encargara del servicio, de las cosas, para ellos permanecer constantemente en oración. Es más, cuando Pedro fue encarcelado y encadenado, nos cuenta el libro de los Hechos, la iglesia primitiva oró para que se fueran rotas las cadenas. ¿Pero qué hizo? Oró. Yo he visto grandes testimonios en la Biblia, me cuenta la palabra del triunfo, del éxito de hombres y mujeres de Dios, pero que para poder lograr ese éxito y esa victoria tuvieron que haber orado. Y hoy podrías estar frío espiritualmente, date cuenta, porque ya no oras con la misma pasión, porque para ti la oración se volvió una carga, no el deleite que la palabra nos dice que debemos de tener. Entonces, si estás dejando de orar, ten mucho cuidado, porque podrías estar cayendo en ese desánimo espiritual. Amén. Otra de las cosas que te va a dar a conocer si en realidad tú estás en ese desánimo, pregúntate, ¿estoy haciendo las cosas con la misma pasión que antes? ¿Estoy buscando a Dios? El segundo punto o segunda característica es que ya no lees tu palabra. Que lo que antes para ti era sabroso y cogías una Biblia y la otra, escudriñabas, desmenuzabas, te alimentabas, ya no es así. Hoy ya no tienes ese deseo, ese ánimo, ese hábito espiritual en tu vida, leer la palabra, porque Dios te va a hablar. Y cuando tú no lo haces, obviamente va a llegar una frialdad espiritual a tu vida. Mira, Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú lees, tú mencionas la palabra, ¿cierto? Cuando tú escuchas una prédica, tú oyes la palabra. Pero si no la oyes, si no la escudriñas, obviamente te vas a enfriar, hermana. Otra característica de un cristiano en desánimo espiritual, frío totalmente,
es que ha dejado de evangelizar. Sí, hay mucha gente que me dice, hermana, pero yo ¿cómo voy a predicarle a alguien si estoy en esta condición? Si estoy así, todavía con quebranto, no me siento apta para predicarle a la gente. ¿Quién te ha dicho que tenemos que estar aptas? Tenemos que tener la disposición en el corazón. La palabra de Dios dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Mira, yo le agradezco a Dios que mi iglesia en la que me congrego es una iglesia que evangeliza, que hoy mismo estamos en el tiempo de la siembra, yendo a evangelizar a sitios, a casas, hacemos impacto en los hogares, nos desacomodamos para ir y evangelizar y ganar almas, porque es la gran comisión. Y si tú has dejado de predicarle a tu hermano, a tu vecino, a tus hijos, y solamente vas a la iglesia porque ya eres salva, pero estás totalmente frío, no hay fruto de tu vida cristiana y ya no estás evangelizando. Cuando el fuego de Dios está encendido en un creyente, escúchame bien, siente pasión, deseo por compartir lo que has recibido a otras personas. Eso se llama evangelizar. Y si una iglesia, tu iglesia en la que te congregas, no evangeliza, wow, ahí prontito llegará el desánimo a todos los creyentes. Una iglesia que no levanta un movimiento espiritual de oración antes de la prédica, mi casa será llamada, decía el Señor, casa de oración. Si en tu iglesia no hay movimiento de evangelismo, no hay movimiento de oración, solamente hay puro número, pura palabra, pura coinonía. Es como un club, hermana, no es una iglesia. Amén. Entonces, tienes que evangelizar. Comparte tu testimonio con alguien, al taxista. Predícale a la señora del mercado. Comienza a llenarte de la palabra que salga de ti y tú te vas a sentir en fuego, porque la palabra transmite vida. Amén. Otra de las cosas por las cuales el cristiano se desanima espiritualmente, el creyente, es porque dejas de congregarte. Mira, esta plataforma es una ayuda para tu vida, pero nunca te voy a decir que te quedes con esto nada más. Tú tienes que tener un pastor, tú tienes que tener gente que te lidere, gente que te guíe, tú tienes que ir a la iglesia y congregarte, a menos que estés impedida físicamente o impedido. Pero si tú tienes todas tus facultades físicas óptimas para ir a la iglesia, ¿por qué no vas? ¿Por qué no vas? Si algún día quieres visitar la iglesia de la hermana Úrsula, Victory, Huancavelica 770, el centro de Lima, o escríbeme en los comentarios. Pero tú tienes que congregarte, dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque así te enfrías, porque así llega el desánimo. Quizás ahora mismo estés en tu casa mirando este video, responsabilizando o justificando el hecho de que ya no te congregues porque te dañó un pastor, porque te dañó una hermana, porque miraste naturalmente a las personas que se congregan, que no son perfectas, jamás lo serán, y te dañaste y te heriste y te saliste, y ahora a lo malo le llamas bueno y a lo bueno ya no le llamas malo. Entonces, yo te pregunto, ¿te estás congregando? En la iglesia, cuando te congregas, sirve. Tienes un movimiento familiar, es tu familia de la fe, eso te impulsa a estar en fuego. Ahora, no te digo de vivir todo el tiempo en la iglesia y descuidar tu familia, no, todo tiene un orden delante de Dios. Así que no dejes de congregarte, porque eso enfría y te desanima espiritualmente. Amén. Tienes que ser muy consciente con eso. Otra de las cosas que enfría al creyente es que yo desde que era niña vengo escuchando la palabra Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y vivimos hoy en día, hacemos nuestras cosas naturalmente, espiritualmente, sin ser conscientes, y has perdido la fe en la venida de Cristo en su segunda venida aquí a la tierra. La has perdido. Como ya te acostumbras, crees que este paradero, esta estadía momentánea, porque tu vida y la mía tiene que apuntar al reino de los cielos, ya no te apasionas por la venida de Cristo, te conformaste. Pasaron los años y Jesús no viene, claro, en tu tiempo y en el mío no será, pero Cristo viene pronto, eso jamás lo olvides. Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. No te desesperes, el Señor va a venir, no dejes de creer que eso va a ser así. Deja de hablar como si no fueras una creyente que algún día estará cara a cara con el Creador. Eso a mí me apasiona seguir, a pesar que a veces llega el desánimo como creyente, porque hemos descuidado quizás nuestra vida espiritual, o muchas veces vivimos como religiosos, solamente golpeándonos el pecho, yendo a la iglesia, pero en casa somos personas muy diferentes que en la iglesia.
es triste. El desánimo espiritual, Satanás lo usa para desviarte, enfriarte, alejarte, y al rato ya no viene el desánimo espiritual, viene la muerte espiritual. Pero tranquilo, te voy a dar los pasos como tú vencer ese desánimo. Amén, en el nombre de Jesús. Tienes que despertar, levántate tú que duermes, dice la palabra. Primer paso, arrepiéntete y regresa a Dios. No descuides tu vida de oración, no puedes dejar de buscar al Padre. Segundo paso, ora con perseverancia. No veo nada, no hay resultado, no hay respuesta, sigo orando. Persevero como la viuda con ese juez injusto, una mujer débil. Una mujer que necesitaba ayuda, a ella se le hizo justicia. Sigue orando con perseverancia. Tercer paso, llénate de la palabra. Lee, escudriña, ama, atesora, vive, medita la palabra de Dios. Amén. Otro paso, comparte tu fe con otros. Predica, evangeliza. Comienza a testificar cuando hay en tu iglesia un evangelismo. Ora y anda y prepárate para que Dios te use. Amén. Otro de los puntos, congrégate y crece en comunidad. Mira, tú no puedes decir que amas a Dios si no soportas a tu hermano de la iglesia. Difícil de amar. Esa es una manera de crecer espiritualmente. Congrégate, que el fuego, la pasión por Dios, el avivamiento del Espíritu Santo esté en ti perenne, constantemente. Amén. Congrégate y crece en comunidad. Y por último, mantén firme la esperanza del regreso de Cristo Jesús. Para mí eso es una de las recompensas que sé que tendré en esta vida cristiana, que no es fácil, pero agarrada de Cristo, sé que Él vendrá por segunda vez por una iglesia sin mancha y sin arruga. No por una iglesia fría, no por una iglesia que no ora, no por una iglesia que no ayuna. No permitas dejar de lado el ayuno, el orar de madrugada, el levantarte a clamar a Dios, el leer la palabra. No lo hagas si pudiera, no, hazlo parte de ti y vas a ver que el fuego del amor por Dios va a volver a crecer en ti. Echamos fuera todo desánimo espiritual de tu vida en el nombre de Jesús. Comparte este video con otras personas. Que Dios te bendiga. Bye bye, familia.